Agradezco a todas las personas que se pudieron conectar en estos momentos. Sé que en estos momentos estamos haciendo un gran esfuerzo, todos, tanto como funcionarios públicos en nuestra labor, como personas, con nuestras familias. Sé que hemos tenido que dejarlas un poco de tiempo solas. Muchos de nosotros han tenido que apoyar estas manifestaciones y pues el gran esfuerzo se ha visto en, en, ¿qué? En todas las actividades que hemos desarrollado. Espero que tengan toda la energía, toda la disposición para esta clase. Es una de las clases más importantes en cuestión de racionamiento cuantitativo. Parte de nuestro desarrollo de esta temática equivale, yo creería que a un 80%. Entonces, vamos a ponerle toda nuestra actitud para este aprendizaje. Espero que de mi parte pueda expresarme de la mejor manera para que ustedes puedan entenderme. Si en el transcurso de las explicaciones que vamos dando surte alguna incógnita, inmediatamente la compartimos y entre todos resolvemos esas dudas que a veces por pena no las discutimos. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a comenzar con nuestro primer problema. Entonces, este es un problema de la guía que se compartió en el marco del curso de racionamiento cuantitativo. Pertenece al tema 5, el tema 4 o tema 5 del curso de racionamiento cuantitativo y hace parte del tema de regla de 3. En la clase anterior habíamos analizado, interiorizado y explicado regla de 3 inversa y directa. Y en este momento vamos a iniciar con la regla de 3 compuesta. ¿Listo? Y vamos a colocar el primer problema en nuestras agendas, en nuestros libros, para lo cual dice, si 6 niños comen 160 caramelos en 2 horas, ¿cuántas horas tardarán 3 niños en comer 120 caramelos? Entonces, parte de los enunciados que veíamos en la clase anterior, los vamos a retomar para la resolución de este problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer, dice que distinguir las variables. En la clase pasada hablábamos de que teníamos que verificar lo que eran definir nuestras magnitudes, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada, definir nuestras magnitudes. Entonces, para este desarrollo de regla de 3 compuesta, también vamos a definir nuestras variables. Entonces, las variables que tenemos en este primer ejercicio son, la primera que aparece son niños. Entonces vamos a colocarla, primera variable, niños. La segunda variable que tenemos son caramelos. Segunda variable, caramelos. La tercera variable, aparecen nuevamente niños, pero esa variable ya la tenemos. Y 60, bueno, aparece la tercera variable aquí, que son horas. ¿Listo? Entonces esa va a ser nuestra tercera variable, horas. ¿Listo? Definidos nuestro primer paso, que es la definición de las variables, seguimos con el segundo paso, que es, tenemos que, y el segundo paso, teníamos que organizar los datos de acuerdo a su magnitud. Aquí hay que agregarle algo, una vez que organizamos nuestros datos, debemos descubrir dónde va nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces, comenzamos a definir datos. Vamos al ejercicio y tenemos, primero que aparece son 6 niños. Entonces, 6 niños.
Y en ese mismo párrafo están diciendo que esos 6 niños comen 160 caramelos en 2 horas. Entonces colocamos 160 en 2 horas. ¿Listo? Esa es la primera definición de nuestras unidades. Dice, ¿cuántas horas? Entonces aquí ya aparece nuestra incógnita. ¿Cuántas horas? Entonces buscamos la columna de la variable de horas y aquí vamos a colocar nuestra incógnita, que es la pregunta o el resultado que vamos a averiguar de nuestro ejercicio. Dice que ¿cuántas horas tardarán 3 niños en comer 120 caramelos? Entonces tenemos 3 niños y 120 caramelos. ¿Listo? Hasta aquí ya tenemos definido nuestro primer paso y nuestro segundo paso. Ahora viene una parte muy importante de la resolución de regla de 3 compuesta. Anteriormente nosotros hacíamos una descripción que era el análisis del ejercicio y de la definición si es directa o inversa. ¿Sí? En este caso vamos a continuar con ese paso, pero hay un grado de dificultad en este ejercicio porque ya no tenemos 2 variables, sino tenemos 3 variables, 3 magnitudes. Entonces ya no tenemos, cuando era simple teníamos solamente 2. Cuando es compuesta podemos tener de 3 en adelante. Vamos a encontrar algunos casos donde tenemos más de 3 variables, 3 magnitudes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con la misma definición del paso número 3 del análisis del ejercicio, pero lo vamos a hacer de forma individual, teniendo en cuenta nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a iniciar haciendo el análisis con nuestra primer columna completa de acuerdo a la incógnita. ¿Listo? Entonces decimos, acuérdense que cuando hacíamos definición de regla de 3 simple, entonces siempre colocamos primero si era descendente o ascendente. Entonces tenía que ver con nuestra X, en qué posición estaba nuestra X. Entonces en este momento nuestra X está en la parte de abajo, entonces nuestra definición, la primera definición va a ser descendente. Y decimos que pasa de 6 a 3, disminuye. Entonces acá aparece nuestro primer signo, que es un menos. ¿Listo? Y después vamos a hacer un análisis entre este signo, que es el 6, con el de la incógnita. ¿Listo? Y aquí vamos a definir nuestro siguiente signo. ¿Listo? Entonces, entre nuestro 6 y nuestro 2, y vamos a tener nuestro siguiente signo. Y decimos, si 6 niños tardan 2 horas en comer cualquier cantidad, esto no lo vamos a tener en cuenta, cualquier cantidad de caramelos, si 6 niños tardan 2 horas, 3 niños, ¿cuántas horas tardarán en comerse la misma cantidad de las horas? ¿Eso? Aquí vamos a colocar, vamos a analizar que nuestro campo de caramelos va a ser el mismo tanto para el de 6 como para el de 3 niños. ¿Listo? Vamos a colocar, no vamos a tenerlo en cuenta, pero vamos a colocar un imaginario de que tiene que ser la misma magnitud para que el ejercicio nos pueda salir. Entonces tenemos 6 niños, tardarán 2 horas, entonces 3 niños deben tardar más o menos horas en comerse esos caramelos. Les pregunto a ustedes. Menos, mi intendente. No, no, porque si yo tengo 6 niños comiéndose cualquier cantidad de caramelos y tardan 2 horas, si yo les voy a quitar 3 niños, van a tener 3 niños menos con la misma cantidad de caramelos. Ellos van a tardar más horas o menos horas en comerse la misma cantidad que se comieron los 6. Entonces, aquí ellos van a gastar más tiempo, ¿sí?
Si ven la lógica, tienen que gastar más tiempo. Sí, mi gente, porque son 3 nada más. Son 3 y van a tener más caramelos, entonces no van a alcanzar. Si comen al mismo ritmo, tienen que tardar más tiempo. ¿Listo? Entonces aquí definimos nuestra primera regla de 3. Entonces debemos colocar que tenemos el ejercicio con el menos y con el más. Entonces, en la clase anterior decíamos que cuando teníamos signos de menos a más, era una operación de regla de 3 directa o inversa. Inversa, mi sargento. Inversa. ¿Sí? Vamos a mirarla. Entonces aquí inversa de más a menos y de menos a más. ¿Listo? Entonces es inversa. Entonces vamos a colocarle una I para tener presente que es una regla de 3 inversa. ¿Listo? Aquí llevamos la mitad del ejercicio. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a hacer el siguiente análisis. Entonces, tomamos la próxima columna que está completa, que son la de los caramelos. La columna de los caramelos. Y vamos a hacer el análisis entre la columna de los caramelos y la columna de las horas. Y decimos, nuevamente, nuestra flecha nos va a dar descendente y decimos que pasa de 160 a 120. Entonces decimos que es más o es menos. Pasa de 160 a 120. ¿Qué signo será? Menos. Menos, mi sargento. Listo, entonces menos. ¿Listo? Menos. Y ya tenemos nuestro primer signo. ¿Listo? Vamos a colocarlo de otro color para que no se nos confunda con el de... ¿Listo? Menos. Ahora hacemos el siguiente análisis. Si una cantidad de niños n, no sabemos cuántos niños son, porque esta columna no la tenemos en cuenta. Si n cantidad de niños se comen 160 caramelos en 2 horas, esa misma cantidad de niños, que no es 3 ni es 6, es cualquier cantidad, pero es la misma cantidad de niños, se van a comer 120 caramelos en más tiempo o en menos tiempo. En más tiempo o en menos tiempo, ¿qué piensan ustedes? Más tiempo, mi tente. En más tiempo, porque miren el análisis que estamos haciendo. No vamos a tener en cuenta estos niños que están aquí, no los vamos a tener en cuenta. Solamente nos vamos a enfocar en esta columna y en esta columna. En la columna de los caramelos y en la columna de las horas. ¿Listo? Entonces, decimos, pongan mucho cuidado, mucha atención en el análisis. Decimos, tengo 160 caramelos y me los como en 2 horas. Si yo tengo menos caramelos, o sea, 120, ¿voy a tardar más tiempo en comérmelos o menos tiempo? ¿Qué signo será? Menos, mi Menos, mi intendente. sargento, porque son menos caramelos. Tiene que ser menos, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser menos? Porque si yo tardo 2 horas en comerme 160, lógicamente, si al mismo ritmo, si tengo menos caramelos, pues voy a tener menos tiempo. ¿Listo? Entonces, nuestro segundo signo es menos. ¿Listo? Y ahora tenemos la segunda variable de regla de 3 simple. Entonces dice que tenemos de menos a menos. Y una regla de 3 simple de menos a menos se convierte en una regla de 3 simple, directa o inversa. Directa, mi intendente. Directa. ¿Listo? Directa. ¿Listo? Yo sé que en esos momentos, si es la primera vez que vemos el análisis, se nos va a complicar y va a estar un poco enredado, pero ahorita más adelante, cuando hagamos más ejercicios, se nos va a facilitar. ¿Listo? Entonces, en esta regla de 3 que acabamos de hacer, nos dio
una inversa y una directa. Ahora, ¿qué hacemos? Ya pasamos, ya hicimos nuestro análisis, que fue el tercer punto. ¿Listo? Ahora nuestro cuarto punto es despejar la incógnita. Despejar la incógnita. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el despeje de la incógnita? Aquí varía nuevamente, hay una pequeña variación con respecto al despeje que hacíamos la vez pasada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el valor que está acompañando la X completo. Entonces, vamos a colocar un igual, y a la parte derecha del igual vamos a colocar el 2 y nuestra incógnita. ¿Listo? Mírese que pasa igual a como está relacionada nuestra columna de horas. ¿Listo? No tiene ninguna variación. ¿Listo? No tiene ninguna variación. Ahora, en la parte izquierda de nuestra igual vamos a colocar dos rayitas. ¿Listo? Que van a corresponder a nuestra columna de N de niños y la columna de C de caramelos. Aquí viene la parte que deben tener muy atentas. Muy atentos. Entonces, cuando nuestro resultado nos dé inverso, el número que aparece en nuestra columna, cuando aparece inverso, cambia. ¿Listo? Entonces, el 6, que estaba en nuestra columna de niños arriba, va a pasar abajo. Y el 3, que estaba en la parte de abajo, va a pasar arriba. ¿Listo? Cuando es inversa, solamente cuando es inversa. Y cuando es directa, pasa igual. Cuando es directa, pasa igual. Entonces pasa 160 y 120. ¿Listo? Y aquí está nuestro cuarto punto, que es despeje de la incógnita. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Intendente, ¿y dónde deja el menos del 3? El menos, bueno, este menos solamente lo utilizamos para averiguar si era directa o inversa, ¿sí? Posterior ya no lo utilizamos, porque recuerda que en nuestro ejercicio no, ese 3 no tenía ningún menos. Ese se lo colocamos nosotros cuando hicimos el análisis del ejercicio, ¿sí? Pero posterior esos signos desaparecen. Solamente los tenemos en cuenta para hacer nuestro análisis. ¿Listo? ¿Alguna otra duda hasta este momento? Continuamos. Listo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Teniendo ya nuestra ecuación definida, vamos a despejar solamente la X. Vamos a quitarle este 2 a la X. Entonces vamos a decir, X es igual, aquí hacemos una sola rayita. ¿Listo? El 2 va a permanecer en la misma posición en la que se encuentra en la parte derecha de la ecuación. Entonces el 2 aparece ahí. ¿Listo? Ojo aquí en este punto. Lo que está en la parte de abajo, cuando pasa para el lado derecho, va a pasar arriba. Entonces aquí pasa arriba. Estaba abajo y pasó en la parte superior. ¿Listo? Todo esto son multiplicaciones. ¿Listo? Y esto que estaba arriba, esto que estaba acá arriba, va a pasar aquí abajo. ¿Listo? En nuestra ecuación va a pasar aquí abajo. Recuerden que esto es multiplicación. ¿Listo? Y tenemos nuestro despeje de la X. Ahora vamos a resolverla. Vamos a resolver. Entonces decimos, X es igual a, multiplicamos
2 por 6 por 120. ¿Cuánto nos da? 2 por 6 por 120. Y tenga la respuesta para que no las comparta. 2 por 6 por 120. 1440. Listo. 1440. Y 3 por 160. 480. 480. 480. ¿Listo, muchachos? Este sería nuestro resultado primario. Pero recordemos que hay un quinto punto que es simplificar si es posible. ¿Listo? Simplificar si es posible. Entonces, este número tiene simplificación. Entonces, vamos a recordar cómo hacemos la simplificación. Entonces, cogemos los números 140 y 480. 480 y comenzamos a simplificar. Entonces decimos, este 0 lo podemos eliminar con este 0. ¿Listo? Y tenemos 140, le vamos a sacar la mitad y decimos mitad de 14, 7. No nos sobra nada, mitad de 4, 2. ¿Listo? Le sacamos mitad, mitad de 7 nos da 3, sobra 1, mitad de 12 nos da 6. Y aquí tenemos mitad de 3 nos da 1, mitad de 3 nos da 1 y nos sobra 1, mitad de 16, 8. Sacamos mitad de 18, 9. Aquí ya no podemos sacar mitad, sacamos tercera de 9, 3. Y sacamos tercera de 3, 1. ¿Listo? Hicimos la simplificación, ahora vamos a hacer simplificación de este valor de 48, entonces mitad de 48 nos da 2 y 4. Mitad de 24 nos da 1 y 2. Mitad de 12 nos da 6. Mitad de 6 nos da 3. Y tercera de 3 nos da 1. ¿Listo? Ya tenemos nuestro desglose de simplificación. Ahora vamos a eliminar. Recordemos que eliminamos los números que están en las mismas columnas. Entonces acá eliminamos un 2, en este lado eliminamos un 2, eliminamos un 2, en este lado eliminamos otro 2, eliminamos un 2 con otro 2, eliminamos un 2 con el otro 2, eliminamos un 3 con este 3 y aquí nos queda un 1 y aquí nos queda 3. Entonces, el resultado de nuestra operación nos debe decir que en la columna de 1440 nos sobró solamente un 3 y en la columna del 480 nos sobró un 1, o sea que es igual a 3. Entonces, nuestro resultado va a ser que 3 niños comiéndose 120 caramelos va a durar 3 horas. Recordemos la magnitud, 3 horas. ¿Listo? Y en nuestro resultado, después de haber revisado todos los pasos de la guía, nos dio igual, nos dio 3 horas. ¿Listo, muchachos? Entonces, si quieren, le pueden tomar pantallazo del ejercicio para que lo puedan analizar posteriormente. ¿Listo? ¿Y hay alguna duda en la resolución del ejercicio? ¿Alguien le quedó alguna duda?
continuamos entonces con el siguiente de los ejercicios. Vamos a hacerlo entre todos nuevamente. Entonces les recuerdo, en la guía vamos a encontrar 15 ejercicios de regla de 3 compuesta. 15 ejercicios de regla de 3 compuesta. Vamos a continuar con el problema número 1. Entonces decimos, que si con 4 grifos de agua cuyas bocas de salida son de 2 centímetros cuadrados, se obtienen 300 litros en un determinado tiempo, ¿cuántos litros se obtendrán o se obtienen en el mismo tiempo con 2 grifos con bocas de 3 centímetros cuadrados? ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el análisis del ejercicio, cómo está planteado, y vamos a determinar las magnitudes. Entonces, la primera magnitud que encontramos es la de grifos. La primera magnitud que encontramos es la de grifos. Grifos. Primera magnitud, grifos. Segunda magnitud. Entonces dice, cuya boca de agua de salida son de 2 centímetros. Entonces, esos 2 centímetros están hablando de ¿qué? De bocas de salida. Entonces, boca de salida es como una especie de llave. Entonces, vamos a determinarlo como si fuera un diámetro. ¿Listo? El diámetro de la boca de esa llave. Entonces, diámetro va a ser nuestra segunda magnitud. Diámetro. Y la tercera dice, se obtienen 300 litros de agua. Entonces, litro lo podemos colocar como volumen, lo podemos colocar con la misma L de litros, con la magnitud que ustedes se sientan familiarizados y sepan distinguirla cuando vamos a desarrollarlo. Listo, entonces ya hicimos nuestro primer paso, que es determinar las magnitudes. Solamente tenemos 3 en el caso. Ahora ¿vamos a qué? A organizar los datos que nos dice cada ejercicio. Entonces tenemos 4 grifos, aparece. Entonces, grifos 4, cuyas bocas de salida son de 2 centímetros. 2 centímetros. Y se obtienen de esos 2 centímetros 300 litros. 300 litros. ¿Listo? 300 litros. Ahora, dice, en un determinado tiempo. ¿Listo? ¿Cuántos litros? Aquí aparece nuestra pregunta. Entonces, ¿cuántos litros? Entonces, la X va aquí. ¿Cuántos litros se obtienen con el mismo tiempo con 2 grifos? Entonces, grifos con dos grifos que tienen bocas de 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Listo? Y ya no tenemos ningún otro dato. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a iniciar nuestro tercer paso. Tercer paso, que es análisis del ejercicio. Y definir de forma separada si cada uno de los enunciados de las magnitudes son directas o inversas de acuerdo a nuestra X. Por separado, vamos a hacer ese análisis. Entonces, iniciamos. Vamos a hacer el primer análisis. Entonces, grifos con litros. ¿Listo? Para este primer análisis, entonces, no tenemos en cuenta los datos del diámetro. ¿Listo? Para nuestro caso, esos datos van a ser obsoletos, no lo vamos a tener en cuenta. Entonces decimos, el primer análisis, ¿listo? No lo vamos a tener en cuenta. Entonces el primer análisis es nuestra flechita y como nuestra X está en la parte de abajo, entonces la flecha va hacia abajo.
y decimos que 4 pasa a 2. Entonces, si 4 pasa a 2, nuestro primer signo será más o menos. Menos, mi sargento. Menos. ¿Listo? Entonces, descendió, pasó de 4 a 2, o sea, menos. Y ahora vamos a hacer nuestro segundo análisis. ¿Listo? Vamos a averiguar qué signo le ponemos al lado de la X. Decimos, si con 4 grifos yo obtengo 300 litros, con 2 grifos voy a obtener más litros o menos litros. ¿Qué signo será? ¿Más litros o menos litros? Si le disminuyo los grifos. Y el Menos. agua va a ser constante. ¿Listo? Entonces es menos. Excelente. Excelente, muchachos. Entonces va a ser menos. ¿Por qué menos? Porque voy a tener menos grifos. Me va a salir menos agua en un determinado tiempo. Entonces, si lo vamos a medir con la misma constante del diámetro y del tiempo, pues nuestro resultado va a ser menos litros. ¿Listo? Entonces tenemos la primera ecuación. Es una ecuación directa o inversa. Los dos signos que nos dio menos y menos. Va a ser directa o inversa. ¿Qué nos da en esta operación primera? Entonces analizamos. ¿Cuál de las Directa. dos era? Directa, mi sargento. Directa. ¿Listo? Porque nos dio menos y menos. ¿Listo? Menos y menos. Entonces aquí le vamos a colocar nuestro primer signo, una D. D de directa. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el segundo análisis. Entonces el segundo análisis es de el diámetro con relación a los litros. ¿Listo? Diámetro con relación a los litros. Y decimos nuevamente, la flechita va hacia abajo y decimos que pasa de 2 a 3. ¿Va un menos o va un más? Un más. Un más. Entonces aquí aparece nuestro primer signo, un más. ¿Listo? Recuerde que estos signos solamente los estamos colocando para hacer nuestro análisis. Posterior a estos signos no los vamos a tener en cuenta. Entonces acá aparece el primer signo que es más. Y ahora decimos, si ese grifo que tiene un diámetro de 2 centímetros cuadrados salen 300 litros, si yo consigo un grifo con 3 centímetros, o sea, más grande, me va a proporcionar más litros o menos litros. Más litros. Más litros, ¿listo? Recuerden que aquí hay que analizar, ponernos en tener mucha imaginación e imaginarnos cómo es el diámetro de los litros y qué va a pasar de lógica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una ecuación que va de más a más. Si es de más a más, nuestro análisis nos va a dar inverso o directo. Directo también. Directo. ¿Listo, muchachos? Entonces, en este análisis que hicimos, nos dio directa y directa. ¿Sí? Si ven que en el anterior ejercicio nos dio una inversa y una directa, entonces todos los ejercicios no se desarrollan de la misma manera. Nos puede dar directa, inversa o viceversa, de acuerdo al análisis. Por eso es muy importante el análisis primario que hacemos al ejercicio. Porque si fallamos en este primer análisis, ya con eso nos va a quedar mal el ejercicio. ¿Listo? Entonces es muy importante realizar los pasos tal y como se lo estoy explicando. Yo sé que a la medida que ustedes vayan teniendo una destreza, van a poder desarrollar de mejor forma cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Listo? Entonces ya averiguando nuestros dos
casos de directo y indirecto, vamos a aplicar nuestro despeje de la X. Entonces yo les decía que colocamos el igual, colocamos al lado derecho una rayita y al lado izquierdo dos rayitas, ¿sí? Al lado derecho una rayita, al lado izquierdo dos rayitas. En el lado derecho de la rayita vamos a colocar nuestra incógnita tal y cual como aparece en la magnitud. ¿Listo? Entonces, la X va abajo y el 300 va en la parte de arriba. ¿Listo? Y ahora, la primera columna nos dio directa. Entonces quiere decir que lo pasamos igual o lo pasamos inverso. Las dos unidades que están en esa columna. ¿Las pasamos igual como están o las pasamos inversas? Igual. Igual. Listo, pasan igual. Entonces va el 4 arriba, el 2 abajo. ¿Listo? Este 2 va sin este signo, porque este signo solamente lo tuvimos en cuenta para el análisis. ¿Listo? Y el 2 y el 3, como también es directa, pasan igual. ¿Listo? Entonces tenemos 2 y tenemos 3. ¿Listo, muchachos? Ya nos olvidamos de lo primero que hicimos y nos vamos a concentrar en esta ecuación nueva que tenemos acá. Entonces vamos a despejar nuestra X y decimos X es igual. Entonces, ¿qué le decía yo? Que el 300 ¿dónde quedaba? Arriba. Listo, entonces el 300 va a quedar en la misma posición. ¿Listo? El 300 va a quedar arriba. Ojo que no es siempre que va a quedar arriba, sino que es que va a quedar en la misma posición en donde está. ¿Listo? Porque si la X en este caso estuviera en la parte superior y el 300 estuviera abajo, al despejar nuestra X, el 300 iría en la misma posición en la que estaba acá, que para el caso hipotético era abajo. ¿Listo? Entonces, seguimos, decimos, lo que está abajo sube. ¿Listo? Lo que está abajo sube. Entonces tenemos el 2 y el 3. El 2 y el 3. Y multiplicamos. Y lo que está abajo, lo que está arriba, pasa abajo. Tenemos el 4 y tenemos el 2. ¿Listo, muchachos? Y aquí vamos a despejar. Vamos a hacer las multiplicaciones. Ojo que cuando hacemos simplificaciones, hay una forma de simplificar, primaria cuando tenemos esta ecuación. Entonces, si tenemos un número iguales en la parte de arriba, en la parte de abajo los podemos eliminar directamente antes de hacer la multiplicación. Entonces, aquí podríamos eliminar este 2 con este 2. ¿Listo? Ojo que solamente lo podemos hacer si entre la mitad de cada uno de los números hay multiplicaciones. Si en vez de multiplicaciones esos signos fueran sumas, no se podría eliminar. Solamente lo podemos hacer si son multiplicaciones. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces eliminamos este 2 con este 2. Y también podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar este 2. A este 2 le podemos sacar la mitad. La mitad de 4 nos da 2. Y a este 300 le podemos sacar la mitad. La mitad de 300 es 150. ¿Listo? Y aquí sí ya podemos hacer la multiplicación. Entonces tenemos que 150 por 3 nos da ¿cuánto? Otros 50. 450. Y aquí nos sobró solamente el 2. En la parte de abajo tenemos el 2. ¿Listo?
como estos dos números terminan en número par, vamos a hacer simplificación. Entonces, mitad de 2 nos da 1, mitad de 4 nos da 2, no nos sobra nada, mitad de 5 nos da 2, nos sobra 1, y mitad de 10 es 5. Y nuestro resultado será 225. Y aquí aparece nuestra unidad. ¿Cuántos son? ¿225 qué? ¿Cuál es la unidad que va acá? Litros. Litros. ¿Listo? Entonces este es nuestro resultado. 225 litros. Entonces decimos que dos grifos con un diámetro de 3 centímetros cuadrados nos darán 225 litros en un tiempo determinado. ¿Listo, muchachos? Mi sargento, qué pena, ¿me puede Sí. explicar desde 450 cómo se me olvidó ahorita la ¿Simplificó? palabra? Sí, lo ¿Simplificar? simplificó, por favor, es que tenía el internet lento, solo escuché, pero no pude observar. Listo, vamos a simplificar nuevamente. Entonces tenemos 450. Sí, Y aquí pongámosle el 2, ¿no? El 2, ¿sí? Entonces, como ambos números son pares, ¿sí? Terminan en 0 y terminan en 2, esos dos números son pares, se puede simplificar por la mínima expresión que es el 2. Entonces, a este le saco el 2, le saco la mitad, y la mitad de 2 nos va a dar 1, ¿sí? ya, sí, Cuando señor. hacemos simplificación en la parte de números más grandes, entonces comenzamos de izquierda a derecha, ¿listo? Y lo hacemos de forma Listo. individual, ¿listo? Sí, La señor. única forma para coger dos números es que estemos sacando la mitad y haya un 1 delante, ¿sí? Al 1 no le podemos Sí. sacar mitad. Entonces ahí Mm, tendríamos que coger los dos números, ¿listo? Para nuestro caso, pues no listo. tenemos el 1, entonces decimos que la mitad de 4 es 2, ¿listo? No nos sobra nada, Sí. ¿listo? Entonces pasamos al otro número. La mitad de 5 en números enteros es 2 y nos sobra un 1, ¿listo? Ese 1 acompaña al 0 y el 0 se convierte en un 10. Y la mitad de 10 es 5. Listo. Y ahí nos sale ese número, 225. Listo, muy amable. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna otra duda acerca del ejercicio que estamos realizando? ¿Cómo los ven? Mi intendente, otra pregunta, devolviéndome a la parte 2 del ejercicio. ¿Siempre va a haber multiplicación o se presenta, no sé, ¿En división dónde? ¿En, o en restas? esta parte? ¿En esta Espera, parte porque o no. en todo el Sí, ejercicio? señor. Sí, puede ser así, ahí en esa parte. Eh, siempre va a ser así como lo vamos desarrollado, solamente va a haber multiplicación y división, porque esta es una división, entonces tiene Sí, sí. multiplicaciones y divisiones, pero Listo. siempre se lo vamos a desarrollar así. Listo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna duda en esta parte inicial? ¿Ya la tenemos muy clara? ¿Listo? Entonces vamos a interactuar. Vamos a mirar a ver cómo vamos. Bueno, Daisy está ocupada. Y Kelly, buenas noches. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Buenas noches, Kelly, teniente. hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Acá ¿Estás, prestando en, atención. ¿Estás sentada en su escritorio Sí, esa acá en tomando mi apuntes? habitación, mi intendente. Ah, bueno, entonces tú eres la elegida para hacer el siguiente ejercicio. Ay,
Entonces vamos a, Apenas le vamos a estoy hacerlo. cogiendo el hilo porque pues ahí hay clases que no había estado. No, Estoy yo le voy a apenas ayudar. empezando. Yo le voy a ayudar. Listo, yo no la dejo sola. Entonces vamos a hacerlo. Solamente aprendiendo, haciendo, aprendemos. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a hacerle de una, sin miedo. Sin miedo que vamos para adelante. Entonces dice el segundo ejercicio. Segundo problema. No lo puedes leer. Dice, se sabe que 6 mangueras abiertas durante 3 horas equivalen a 10.000 litros. ¿Cuánto tiempo se necesita para llenar una piscina de 130.000 litros con cuatro de esas mangueras? De esta manguera. Listo, excelente. Entonces, el primer de los pasos. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer? Pues yo diría, no se me entiende, según lo que le entendí, dices 6 mangueras, ¿cierto? Sí, Abiertas sí, pero durante 3 entonces, horas. sí, pero entonces, como apenas estamos iniciando a Ah, desarrollar esta clase de ejercicios, vamos a seguir los pasos que están definidos ya para que se te sea más fácil. entonces serían mangueras, Entonces, ¿cierto? el primer de los pasos, te lo voy a mostrar, te va a ayudar. ¿Qué dice el primero de los Bueno, pasos? Ahí está en la pantalla. mm, las magnitudes. Listo, entonces vamos a definir magnitudes. Solamente magnitudes. No vamos a nombrar unidades. Entonces, ¿qué magnitudes ves? La primera. Magnitudes. Te voy a ayudar con la primera. Entonces, la primera es esta, mangueras. ¿Listo? Esa es la primera. Entonces yo coloco por acá mangueras. ¿Listo? Acá coloco mangueras. ¿Cuál es la segunda de las magnitudes que ves? Manguera. Oye, ¿horas? Horas. ¿Listo? Esa es la segunda. Excelente. Entonces tenemos horas. ¿Y qué otra magnitud es? Litros. Litros. ¿Listo? Litros. Excelente. Entonces la tercera magnitud que vemos son litros. ¿Ves alguna otra magnitud o solamente esas? Piscina, ¿no? Piscina, ¿no? Estoy con la duda ahí. Bueno, La, la, la una piscina piscina. La piscina puede ser una magnitud, pero no tenemos ningún otro dato, entonces no la vamos a tener en cuenta. Entonces, hasta ahí tenemos magnitudes, ¿listo? Ya no tenemos más Listo. magnitudes. Entonces, seguimos en el segundo paso. Esos pasos tienes que anotarlos en la agenda, ¿listo? Para que cada vez que vas a desarrollar un ejercicio, los hagas paso por paso, para que tengas un orden. Ya cuando vayas avanzando en el desarrollo de los ejercicios, los pasos ya te los vas a saber de memoria. ¿Listo? Segundo de los pasos. ¿Cuál es el segundo de los pasos? Organizar datos según la magnitud. Listo, entonces vamos a comenzar a organizar todos los datos de acuerdo a la magnitud. Entonces, ¿cuál es el primer dato que tenemos? Te voy a ayudar con el primero, 6 mangueras. Entonces yo Mangueras. coloco el 6, lo voy a colocar debajo de las mangueras. ¿Listo? ¿Qué otro dato tengo? Mm, Otro dato sería los litros, ¿me entiende? Dice No, 10.000. antes de los litros tengo mira, acá aparece otro número. Que las 6 mangueras abiertas durante 3 horas. 3 horas. Listo, entonces en la columna de horas coloco el 3. ¿Listo? Sí, Y señor. ahí, y ahí sí aparece los 10.000 litros. ¿Listo? Entonces en litros coloco 10.000. 10.000. Listo. Ahora comenzamos nuevamente. Dice,
¿Cuántos litros se necesitan para llenar una piscina de cuántos litros? 130.000. 130.000. ¿Dónde coloco esos 130.000? Los 130.000. Ay, no sé. ¿Dónde crees que van? Mire las magnitudes que hay. Estamos hablando de litros. ¿Dónde irán? Entonces debajo de litros. Tienen que ir debajo de litros. ¿Listo? No, los litros no los puedo mezclar con las horas o con las mangueras. Tiene que ir todo con la misma magnitud. Entonces acá dan 130.000. ¿Listo? Vamos bien. Ahora, ¿qué más dice? Para llenar una piscina de 130.000 litros con 4 de esas mangueras. 4 Listo, de esas entonces, mangueras. esos 4, ¿dónde los coloco? Mangueras. Debajo de mangueras. Entonces, Ujú. aquí va 4. ¿Listo? Aquí va el 4. ¿Listo? Y me quedó solo las horas. ¿Qué nos están preguntando? ¿Qué nos están haciendo? No están- dis- ¿Qué ¿Cuánto nos tiempo preguntan? cuánto ¿Cuán- tiempo, cuánto tiempo Listo, se entonces esa es necesita la para llenar pregunta. una piscina? Entonces esa es la pregunta. ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo? tiempo? ¿Listo? Entonces la X va en las horas. La X va en las horas. ¿Listo? Ujú. Listo. Ya hicimos la colocación de nuestro ecuación de acuerdo a la magnitud. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el análisis individual. Ese es nuestro tercer paso. Análisis del ejercicio. Análisis del ejercicio. ¿Listo? Entonces, te voy a ayudar acá. Tenemos que hacer el análisis entre las mangueras y las horas. ¿Listo? Y tenemos que hacer el análisis entre las horas y los litros. Y tenemos que averiguar si esta es directa o inversa y si esta es directa o inversa. ¿Listo? ¿Listo, Kelly? Listo. Intente, Listo, qué pena entonces, interrumpirlo, sino que mi intente, lo que pasa es que yo la clase pasada no estuve y pues estoy como perdidita, qué pena con los compañeros. En eso de inversa, bueno, lo demás, pues ahí bueno, tienes que no ver el sé. video de la clase anterior. Bueno, sí, señor. Listo, entonces voy a continuar para que prestes atención. Entonces, hacemos el primer análisis solamente entre las mangueras y las horas y decimos que va hacia abajo porque ¿por qué hacia abajo la flecha? Esta flecha porque nuestra X está abajo. Y acá decimos que pasa de 6 a 4. Si pasa de 6 a 4 es más o menos. Kelly, es más o menos. Si paso de 6 y bajo a 4, ¿aumento o disminuyo? Disminuye, menos. Disminuye. Entonces aquí sería un menos. ¿Listo? Y aquí tenemos, Listo. hacemos este análisis. Imagínate esto. Tengo 6 mangueras y tardo 3 horas en llenar una piscina. Con 6 mangueras. Imagínate las 6 mangueras. Ahora imagínate que solamente ya no tienes 6 y tienes 4 mangueras. ¿Vas a tardar más tiempo en llenar la piscina o menos tiempo? Tardaría más. Listo, debo tardar más porque tengo menos mangueras. ¿Listo? Entonces, si tengo menos y más, mira la imagen que te voy a mostrar. Si tengo menos y más, ¿cuál regla de 3 es? Aquí en la parte de abajo. ¿Inversa o directa? Mira acá en la parte en la que está en azul. Y dime Sí, si es señor, será directa o inversa. inversa. Inversa, ¿sí?
Entonces aquí le vamos a colocar una I de inversa. ¿Listo? Ahora vamos a hacer el otro análisis con la otra. Ya descubrimos cuál regla de 3 simple es entre las mangueras y las horas. Ahora vamos a mirar entre litros y horas. Y decimos, bajamos una flechita hacia abajo porque la X está abajo. Y decimos que pasa de 10.000 a 130.000. ¿Es más o es menos? De Pasé de 10.000 y subí a 130.000. ¿Qué le coloco? ¿Más o menos? más. Un más. Más. ¿Listo? Y ahora decimos, si una piscina de 10.000 litros se llenó en 3 horas, una piscina que tiene 130.000 se va a llenar en 3 horas o más horas. Más horas. Más horas. ¿Listo? Más horas. ¿Listo? Porque es mucho más grande. ¿Listo? Entonces, si tengo un más acá y un más acá, ¿qué regla de 3 es? ¿Directa o inversa? Directa, directa. Excelente. Entonces es directa. Directa. ¿Listo? Y hasta aquí termina nuestro análisis, primer análisis. Entonces nos dio una indirecta, una inversa y la otra directa. Una inversa y la otra directa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el despeje de nuestra X. Mira que la X está acá en la mitad. ¿Listo? La X, la incógnita está en nuestra mitad. Entonces decimos, vamos a despejar nuestra X. Entonces decimos, bueno, entonces recordemos que son una rayita, dos rayitas, un igual y otra rayita. ¿Listo? Esto es lo primero que vamos a hacer. Una rayita, dos rayitas y otra rayita. ¿Listo? Y vamos a colocar nuestro primer dato. El primer dato que colocamos es el de la incógnita. ¿Sí? Entonces el 3 va en la parte superior y nuestra X va en la parte inferior. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a pasar. Ahora, vamos a pasar los datos que están en esta columna, que colocamos con naranja, que son inversos. El 6 y el 4, que son inversos. Entonces, ¿cómo pasarían en esta primera rayita? El 6, ¿en dónde lo coloco? ¿Arriba o abajo? El 6 iría abajo. Abajo porque es inverso, ¿no? Abajo. Y el 4 iría en la parte de arriba. Ahora el siguiente, 10.000 y 130.000 son directos. ¿Cómo pasan? ¿Pasan invertidos o pasan igual? ¿También invertidos? Invertidos. No, porque mira, es directa, nos dio directa. Entonces, cuando es directa, estas dos cifras pasan exactamente como están. ¿Listo? La única forma para que se inviertan, como pasó con el 4 y el 6, es que en nuestro análisis nos dé inverso. ¿Sí? Ah, bien, entiendo. Ya. Entonces, cuando es directa, pasan igual. Entonces, Igual. 10.000 y 130.000. 10.000 y 130.000. ¿Listo? Ya teniendo nuestra operación, vamos a despejar ahora sí nuestra X. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra X. Decimos que es igual a el 3 que acompaña a la X. ¿Dónde pasa? ¿Arriba o abajo? Abajo. No. Entonces, No. recuerda lo que dijimos. Siempre pasa a la misma posición en la que está. ¿Listo? Entonces pasa arriba. 3. Arriba. ¿Listo?
No es que siempre va a pasar arriba, sino que es siempre pasa en la misma posición en la que está. ¿Listo? Si Sí, estuviera abajo, lo pasamos abajo. En este caso está arriba. Listo. Ahora decimos, lo que está acá abajo pasa acá arriba o acá abajo. ¿Dónde lo anoto? Lo que está abajo, pues quedaría ahí. Ah, no, arriba también me entiende. El Listo, 6 pasaría arriba. entonces también ten presente lo que está a la izquierda de nuestro igual en esta ecuación de arriba pasa al contrario, a la derecha. Entonces lo que está acá abajo pasaría acá arriba. Entonces el 6 y el 130.000. ¿Listo? Y lo que está acá arriba, aquí pasa abajo. Entonces es el 4 y el 10.000. ¿Listo? Y ya tenemos despejada nuestra X. Ya tenemos despejada nuestra X. Entonces ahora vamos a hacer simplificación antes de pasar los nuevos números. Entonces vamos a simplificar. Entonces hay una simplificación que es simplificación de ceros. Entonces tantos números como estén arriba y abajo en igualdad los podemos simplificar. Entonces vamos a simplificar de a uno. Entonces aquí elimino un 0 y acá puedo eliminar un 0. Acá elimino un 0 y acá puedo eliminar un 0. Aquí elimino un 0 y acá puedo eliminar un 0. Acá elimino otro 0 y acá elimino otro 0. ¿Listo? Aquí yo puedo simplificar la mitad de este 4, queda convertido en 2, y la mitad de este 6 y quedaría convertido en 3. ¿Listo? Y ya no puedo hacer más simplificaciones. Entonces, ¿qué números me quedan? ¿Qué números me quedan vivos? Arriba sería 3, 3, 13. Listo, entonces me queda el 3, me queda otro 3 y me queda un 13. Y abajo me queda vivo, ¿qué me queda vivo abajo? 2 y 1. 2, El 1. 2. ¿Listo? Y 2 por 1 me da 2. 2. Entonces el 1 lo podemos dejar así. ¿Listo? Listo. Ahora realizo la multiplicación. ¿Cuánto me da 3 por 3 por 13? 9. Y por 13, Por 13 serían. Está 39, mi tente. no. ¿No? No. 30 por... Ah, 117. sí, 110, discúlpeme. 117. Porque son 90 más 27, son 117. ¿Listo? Este número no se puede simplificar, ¿cierto? Porque 117 no tiene mitad, pero sí se puede dividir. Entonces necesitamos dividirlo porque nuestras respuestas las debemos dar en números decimales, ¿listo? No en fraccionarios. Entonces este número fraccionario lo debemos dividir, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacemos la división? Entonces cogemos el 117 y lo dividimos por 2, ¿listo? Y decimos, la mitad de 11 nos da 5. 5. La largo por acá un poquito. Y nos sobra 5 por 2, 10 a 11, nos sobra 1. Bajamos el 7, la mitad de 7, la mitad de 17,
nos da 8. ¿Sí? 8 por 2, 16, a 17, 1. ¿Listo? Entonces, aquí nos da, hasta aquí nos dan los enteros. Ahora vamos a hacer los decimales. Entonces, Kelly, hay una clase anterior también donde aprendemos a hacer divisiones con decimales. Entonces, te invito para que la vayas y la veas. Entonces, aquí aparece un 0. Este 0 lo bajamos. Y para que nuestra ecuación de la división dé correcta y no nos tengamos del nivel, entonces cada vez que aparezca este 0, aquí debe aparecer una coma. ¿Listo? Igualamos con Listo. coma. Y decimos que 2 entre 10 están 5. 5. 2 por 10, 10 a 10, 0. Y aquí ya no nos dio más residuo. Entonces, nuestro resultado es 58,5. ¿Listo? Entonces aquí vamos a gastar, ¿cuántas horas? 58,5. 58,5 para llenar la piscina de 130.000 litros. ¿Listo? Y este es nuestro resultado. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda acerca de la resolución de estos ejercicios? Entonces, como les decía al principio, todo ejercicio que vamos a realizar, como es nuevo, pues vamos a tener cierta dificultad a la hora de desarrollarlo, pero yo sé que con estos 15 ejercicios que tenemos acá, vamos a adquirir una destreza y sé que nos vamos a poder defender. ¿Listo? Vamos a hacer otra clase de refuerzo la semana entrante, la semana entrante vamos a hacer otra clase de refuerzo de este tema para que quede muy definido, ¿sí? Para que tengamos un buen dominio. Quienes no han visto la clase anterior, pues les recomiendo que la vean para que cuando vayamos a hacer estas clases de ejercicios ya tengamos una mayor experiencia. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo quedó muy claro? ¿Listo, muchachos? Entonces les agradezco mucho, mucho haber participado. Gracias a todos. Y nos veremos entonces en la próxima clase.